Gracias por continuar con Echados Viendo Tele. Ahorita vamos al segmento Parque Temático, donde hacemos un análisis de un tema en específico sobre el mundo del cine o la televisión. Y en este caso voy a hablar de una de las principales series de televisión que de hecho nunca he visto y que me la han recomendado ya varias veces. Me refiero a la serie Lost, y para eso tengo aquí a mi amiga Andrea Campos, que es abogada, notaria pública, pero sobre todo fanática de la serie Lost, y que desde hace rato me viene diciendo: ¿cómo vos que hablas de series y todo esto no la has visto? Pero bueno, primero que nada, bienvenida Andrea, ¿qué tal? Gracias, Rafael. Un honor siempre estar en tu programa y feliz de hablar de Lost, porque es una serie que desde mi adolescencia me ha tenido impactada, y ahora con esta plataforma que podemos hablar de esta serie, pues súper feliz. Y de hecho, ¿te ha pasado que te ha tocado como vislumbrar a otras personas de decir, mira, tenés que ver Lost? Creemos de que hay mucha gente que todavía no la conoce. Bueno, estamos hablando de una serie que se estrenó en 2004, que fueron 6 temporadas y que es una época previa, digamos, a la era del streaming. Pero creemos que todavía es una serie como medio oculta, o hay quienes la siguen y la siguen respetando hasta la fecha. Sí, hay quienes la seguimos siempre hasta la fecha, y hay grupos, de hecho, en las plataformas virtuales donde se continúa compartiendo los episodios y comentando de tal, porque es una serie que tiene tanto misterio y tantos personajes en que ahondar, y también tiene muchas lecciones de vida que uno siempre va a tener, y por eso siempre sigue estas plataformas. Por eso tiene ese impacto. Exacto, en las personas que ya lo hemos visto, por supuesto, también. Para los que no conocen y que tal vez solo lo han escuchado mencionar, en este caso, así estoy yo, y quizás alguien que nos esté viendo ahorita tiene esa situación similar, contanos así en términos generales de qué trata esta serie. Claro, es un accidente de avión, que es el Oceanic 815, que viene de Sydney a Los Ángeles, que se estrella en una isla. Aparentemente es un accidente de avión, como se podría esperar. Sin embargo, en los primeros episodios te das cuenta que la isla no es una isla común y corriente. A ver, los supervivientes del accidente llegan a una isla, así es, ¿no? Así es. Ok. Bueno, el avión se estrella en la isla, así es. Así es, luego en el desarrollo de los capítulos te das cuenta que fue por una fuerza electromagnética importante que tiene la isla, que se cae el avión, se estrella, y hay muchos supervivientes, más de 30 personas, más de 60 personas diría yo. Y empieza una carrera por ver quién es el líder, ¿verdad? Empieza a ponerse los liderazgos, y continúan todos los misterios de la isla, y hasta que llega un punto en el que te das cuenta que todos los personajes que están ahí no están por producto de una casualidad. Y entonces... Como que hay relaciones entre ellos, entre los personajes. Sí, hasta cierto punto. Y entonces lo que tiene esta serie es que te muestra flashbacks de la vida de estos personajes. Entonces, en esta escena retrospectiva es que te vas dando cuenta que en realidad todos están de cierta manera interrelacionados, y que sus vidas fuera de la isla era un desastre, no eran, digamos, las más ordenadas o las más felices tampoco, y que al llegar a la isla ellos tienen como un propósito de ser los guardianes de la isla como tal. Ahora, la serie imaginaría yo que es ellos tratando de hacer contacto con personas de afuera para regresar a sus lugares, pero me sorprende porque, bueno, son 120 y tantos episodios. ¿Por qué están en la isla? ¿O es que hay entes o hay algo que les impide salir? ¿Cómo funciona eso? Exactamente, entonces como no están producto de la casualidad, llegan para ser exactamente los guardianes de la isla. Sí hay fuerzas dentro de la isla. Cuando te digo fuerzas, es algo bien subjetivo también, porque hay un humo negro, por ejemplo, que se va manifestando entre eso, que es un gran misterio que uno no sabe qué es. Como que hay una representación de algo, ¿no? Algo sí, se puede jugar con y entonces viene una representación del bien y el mal también, entonces en el que este humo negro pertenece a los sentimientos, digamos, no más bondadosos de la isla, y que no busca el desarrollo de los personajes como tales. Todo esto yo sé que suena muy ambiguo porque es una serie muy complicada de explicar. Se vuelve, digamos, algo así como un análisis psicológico de cada uno de ellos. O sea, vamos a ir viendo esas manifestaciones. Sí, sin duda alguna. Por ejemplo, hay personajes que son los
los más importantes, digamos, ¿verdad? Los protagonistas, está Sawyer, Jack, Kate, Hurley, todos ellos que tienen ese liderazgo, digamos, para ser los guardianes de la isla, y te vas dando cuenta que hay y hay viajes en el tiempo. Yo creo que las personas, por eso es tan complicada esta película, porque también hay una paradoja espacio-tiempo en el que si vos perdés un capítulo es muy probable que no... perdés el hilo. Que perdás el hilo porque tenés que poner mucha atención. Entonces, esta serie está recomendada para gente que tiene mucho tiempo. O sea, por lo que me estás comentando, pareciera que es del tipo de serie que como para que la comprendas mejor, tenés que ser minucioso con las cosas que dicen, con lo que te van mostrando poco a poco, que quizás algo que salió quizás en la primera temporada tal vez va a conectar con algo que va a salir más adelante. Sí, tiene todo eso. Y las personas a las que yo he motivado a ver esta serie, siempre les digo, mira, poner siempre atención a los más pequeños. No perder con el celular mientras la estás viendo, no, tenés que estar ahí concentrado. Sí, porque después es muy frustrante tener que estarte explicando todo, entonces poner atención siempre a los detalles. Entonces viene una paradoja espacio-tiempo en el que los personajes los supervivientes de este accidente regresan a 1970 y te das en la misma isla. Y te das cuenta que ya había ahí una iniciativa Dharma que era para estudiar todas las cualidades de esta isla, porque esta isla es especial, tiene una fuerza electromagnética importante que es incluso curativa. Por ejemplo, hay unos supervivientes de la isla que era John Locke, que es uno de los personajes más importantes, que era paralítico. Y que al momento de impactar en la isla, en el accidente, él ya puede caminar. Está también Rose, que el objetivo de ella estar en Sydney era para tratamiento contra el cáncer, y ya la habían casi que desahuciado. Entonces iba de regreso a Los Ángeles sin ninguna esperanza, y cuando cae en la isla, ella se da cuenta que está sana, ella se siente sana, y ella le platica a su esposo Bernard, dice, esta isla me curó. Entonces no tienen intenciones de salir ellos nunca de la isla, y entonces vas viendo cómo hay ciertas cualidades de la isla que tienen que ser estudiadas y que tienen que ser protegidas. Entonces de ahí es donde te digo que no era producto de casualidad este accidente, y entonces se empiezan a ver ciertos elegidos. Hay quienes obviamente quieren salir, ¿verdad? Porque eso no lo ven correcto, permanecer ahí porque no era su estilo de vida. Exacto, entonces eventualmente salen 5 personajes, salen que le llaman, 6, que le llaman los 6 supervivientes de los Shannick. Y tienen que mentir ellos porque hay muchos que se quedaron en la isla, que decidieron quedarse por las propiedades de la isla como tal, y ellos regresan a Los Ángeles y fingen y dicen que todos murieron y que ellos son los únicos supervivientes y que no saben dónde queda la isla. Eso como que para dejar atrás todo lo que habían vivido. Para que las personas no vayan a buscar a la isla, para que las personas no puedan encontrar ese lugar especial que protege al final, y que tiene y que la isla como tal también atrapa a las fuerzas malignas, digamos, del mundo. Entonces ellos y que no sea tan manipulada, digamos, ¿no? Por la mano del hombre, que lleguen otros a querer aprovecharse de esas propiedades. Pero sí me llama la atención cuando dice que son guardianes, es porque existen peligros. ¿Cómo se manifiestan esos peligros? ¿Qué son exactamente? ¿A qué se enfrentan, no? ¿O es todo más algo de conflictos interpersonales, de jerarquía, de poder? O sea, más o menos... O sea, me llama la atención la parte, digámoslo así, ciencia ficción o paranormal, o es más psicológico que otra cosa. No, súper ciencia ficción. Todo es ciencia ficción, todo desde entender la paradoja espacio-tiempo, cómo funciona ese viaje en el tiempo. Pero no hay enemigos como tal. Sí hay, está el papá de Penny, voy a hablar así en esos términos, ¿verdad? Para los Losties que me están viendo, seguro que sí me entienden. Él sí se empeña en encontrar la ubicación de la isla porque quiere precisamente explotar todas sus bondades, pues electromagnéticas, todo lo que implica sanar, también el hecho de poder sanarse uno en la isla. Se expone, entonces los guardianes tienen que, esto suena increíble porque hay una ruleta que tienen que mover para mover también la posición de la isla como tal.
entonces para que no pueda ser ubicada nunca. Es curioso con todo esto que decís, que tiene esos elementos que pueden sonar extraños, pero la misma serie, con la fórmula que hace, cómo la va trabajando, la narrativa y el argumento, se vuelve lógico. O sea, bajo lo que es la premisa de la serie, nunca sentís que sale como fuera de lugar, y sino que más bien se mantiene con un orden de estética narrativa que lo hace ser congruente con lo que está contando. O de pronto las temporadas, entre más iban avanzando, que como que iban inventando cosas. Me refiero más bien porque suele pasar con la ciencia ficción, cuando querés como extender el asunto, le metes más locuritas, por así decir, y va en detrimento de la calidad. Pero creemos que es consistente la serie del principio al fin. Es muy consistente. De hecho, al inicio no esperarías que llegase una paradoja espacio-tiempo en la tercera, cuarta temporada, que eso fue... Y no suena descabellado en lo que va contando la serie. Y no, porque siempre se apoyan con obviamente argumentos científicos, ¿verdad? Y entonces están los mismos físicos y cientistas en la serie que participan y explican cómo esto está sucediendo y cómo podemos dejar que la conciencia, por ejemplo, de Desmond, uno de los personajes más importantes, deje de viajar en el tiempo, que casi también le perjudicaría hasta la muerte, ese espacio-tiempo. Pero sí, nunca se torna descabellado. Es bastante consistente con su relato científico, con su argumentación. Yo creo que sí, es recomendable. Yo recién se la recomendé a un amigo que vive en Ometepe. Y le digo, mira, si vives en una isla, tenés que verlos, porque... o sea, va de la mano, ¿no? O sea, sí. Y de pronto que sabemos, Ometepe tiene un humo negro por ahí que aparece y se parece a esta isla de Lost. Ya mencionaste algunos de los personajes. Creo yo pues que me parece que la dinámica que hay entre los personajes es también un punto fuerte de la serie, pero quería llegar a ese, tal vez sin que lo contes específicamente, pero el por qué, y en un montón de artículos, si ustedes ponen Lost, al tercer artículo de Google va a decir el final divisivo. ¿Por qué es un final que a alguna gente le gustó, otros no le gustó? Otros dicen incluso que la serie se arruinó con ese final y que simplemente fue un desperdicio. ¿Qué más o menos ocurre en ese final y por qué crees que hay esa impresión? Creo que algunos no lo han entendido a cabalidad y es algo que todavía se sigue debatiendo en los grupos de Lost que comentamos, porque como toda la serie fue muy consistente con su relato científico, al final se vuelve un poco espiritual. Entonces... sirve lo inesperado, pero tal vez no sirve tanto, o el argumento que lo que no le gustó, tal vez no sirve tanto porque cambia un poco la línea que llevaba. Algo así sería. Sí, entonces creo que eso tampoco... y hay unas cosas que tal vez no quedaron completamente claras. Hay quienes dicen que todo el tiempo estuvieron muertos y que van a hacer su viaje a la otra vida cuando se reencuentran al final en el purgatorio y no es cierto, no pasa así, porque por eso tenés que entender la paradoja espacio-tiempo. Que es muy complicada, yo lo entiendo. Es una respuesta simplista, entonces, la que... Sí. O sea, comprender eso. Y le quitarías toda la esencia a la serie, porque estarías afirmando que nada de lo que sucedió pasó en realidad. Y eso es algo que el papá de Jack Shephard dice en el final, consistentemente, todo lo que pasó. Lo menciona tal cual a la serie. Tal cual, es idéntico, así como lo dije. Entonces, creo que eso causó división. Entonces también fue un poco más espiritual, porque al final se reencuentran ya fuera de la isla. Y al reencontrarse en la vida, que se supone que nunca sucedió el accidente, pero se van reencontrando y cuando se tocan y entonces ellos van recordando su vida en la isla y todo lo que ha pasado. Y sí, se habla que se va como a una otra vida. Y eso es bastante espiritual. Si no entendiste la paradoja que hay espacio-tiempo, si no entendiste la siempre batalla del bien y el mal, pues es muy difícil que te vaya a gustar ese final más espiritual que menos ciencia ficción.
Bueno, entonces ahí teníamos una recomendación de esta serie que definitivamente, Andrea, me la tenés que prestar. Sí. Para que la quiero ver, pues yo sé que es forma parte de la historia de la televisión como tal, previo a la era del streaming, y que desgraciadamente dijiste que estaba en Netflix, pero ya no, ¿verdad? Ya no, la removieron de la plataforma hace 3 años, así que si la quieren me escriben. Ok, vamos a conseguirla entonces para poder actualizarnos en ese sentido. Muchas gracias, Andrea, por que estuviste aquí en este espacio. Y pues nada, sos invitada para la próxima a ver qué otra serie podemos explorar. Siempre feliz de estar aquí, gracias. Con eso vamos a una pausa comercial y continuamos con más de Echados Viendo Tele.